Va lateralmente y una base posterior, la bóveda craneana, acá lo vemos, tiene un borde anterior que va a corresponder al frontal, un borde inferior que corresponde al temporal, un borde posterior que corresponde al occipital y un borde interno que corresponde al parietal del otro lado. Si lo vemos en un esquema, esta es la cara externa del hueso parietal, un hueso cuadrilátero encorvado, con cavidad interna obviamente, que presenta en su cara externa dos líneas curvas, una inferior y otra superior, de concavidad inferior. Son las líneas curvas temporales. Ustedes dirán, ¿por qué temporales están en el parietal? Bueno, porque no respecta a un hueso, sino que lo hacen respecto de un núcleo temporal. En la línea curva temporal superior del hueso parietal, cara externa, se inserta la polerosis del músculo temporal. En la línea curva temporal inferior de la cara externa del hueso parietal se inserta el músculo temporal, que de ahí va a ir al hueso maxilar inferior o mandibular, al cuello a la apófisis coronoides. El temporal se inserta en la apófisis coronoides. Y en el ángulo superior y posterior superior tenemos el agujero nutricio o el agujero parietal, no nutricio, el agujero parietal, por donde pasan unas venillas emisarias. Venillas emisarias. Bien, fíjense, tenemos entonces un borde superior que corresponde a la sutura sagital y va a estar en contacto con el otro parietal. Un borde anterior que corresponde a la sutura coronal y lo va a separar o lo va a unir en realidad al hueso frontal. Un borde inferior que corresponde a la escama del temporal y un borde posterior que corresponde a la sutura lambdoidea para relacionarlo con el hueso occipital. Y acá tenemos los cuatro puntos suturales. Bregman, entre el frontal y los dos parietales. Lambda, entre el occipital y los dos parietales. Preterio, entre frontal, ala mayor del esfenoides y temporal, y asterio, entre la porción mastoidea del temporal y el occipital. ¿Sí? Me quedé un poquito colgado porque en el video de temporal, o en el de generalidades del cráneo, no me acuerdo, yo había dicho que el asterio estaba formada por el parietal, el occipital y la porción de la escama del temporal. Y alguien de la gente que vio el video me escribió corrigiéndome, diciéndome que no, que en realidad es la porción mastoidea, y sí, es la porción mastoidea. Bueno, una pifiada. Y esto es importante, acá arriba, fíjense, en el borde superior del parietal hay un segmento que no tiene dientes, o que es más lineal, que se denomina ovelio. Se suele preguntar, ¿qué es el ovelio? Bueno, entonces el ovelio es la porción del borde superior de los parietales que carece de dientes, es más recta, correspondería a una estructura armónica. A conocer que las estructuras armónicas sean las que articulan superficies planas. Esto es un parietal visto de adentro. Esto es anterior, inferior, posterior y superior. Y esto es importante ver las arborizaciones de la arteria meningia media, que nacen del ángulo anterior e inferior. Esto nos sirve para darnos cuenta si el hueso es derecho o izquierdo. ¿Por qué? Porque lo miramos del lado de adentro y sabemos que hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante va a estar siempre el punto del cual parten las ramas de la meningia media. Mucha suerte, ha sido un placer y bueno, nos encontraremos en otro video. Chao. Es más difícil. Es súper fácil, ¿ves? Alcoba, Vaca, Lorena, Guadalupe. Presente. Vamos a Gutiérrez, de Cecilia. Hola, como dicen, que llama la vida. Bien, vamos por Muy bien. Bien. Cano, Palomino, Samantha, Alejandra. ¿Cómo se llama la parte? Carlos, Cecilia, Doctor. Por aquí pasan las María Guarde, Marta Daniela. vasculares de la arteria meningia media. María Lidia Castillo. Colti, Caramí, Lucero, Sol. ¿Lucero o Sol? Ya. Muchachos Gerardes, Mariana. Andrés, Lucas Andrés Fuentes. Lucas o Andrés.
González, Cazón, Carola, Luciana. ¿Carola? Mamá. Sí. Jurado, Silvia, Kevin, Mario. Kevin o Mario. Sí, cagado. Laura Isa Martínez, Aret Richard. Aret, ¿no? Ya Beber a Rocío Belén. ¿Estás? Ah, excelente. Medina Díaz, Paola Trinidad. Aquí. Paola o Trinidad. Paola. Ya. Muñoz Cardoso, Camila, Andrea. Quiroga Flores, Camila. Ramírez Vega, Luciana Belén. Ramos Velázquez, Carlos Mateo. Ríos Guzmán, Luciana. Roque Escalante, Mauricio. David, Mauricio no. Sandoval Segovia, Ayana. Belén. Ayana o Belén. ¿Ah? Ayana. Terceros Guzmán, Ayana. Por Ariana. Excelente, Ariana 1, Ariana 2. Por el orden de la lista. ¿Ya? Dolaba Zambrana, Joel Omar. Joel o Omar. ¿Ya? Furia de Hablar, Ignacio Nicolás. Vega Rojas, Leonel Julio. Velázquez Llevara, Humberto. Ventura Vargas, Israel. Salud. Vilca Marca, Jenny Dayana. Zúñiga Narváez, Candelaria. Bien, dos compañeros que no han venido no tienen grupo, no entran ninguno. ¿Ya? Estoy preocupada. O sea, ya tienen 0 en el sábado. Siguen Y faltando. nosotros lo habíamos hecho. Bien. Ahora hagamos sus bases de cráneo. Por favor. Tardamos años en entrar para llamar lista. Sí, ya lo vi. Ahí veo su diente. Su diente con un compás. Oye, ¿cómo es que se lo ¿Verdad? No. ¿Cuál? O sea, es corta. Ajá, este corte, porque recuerda que nosotros lo dejamos. ¿Está una bóveda? Sí, A ver si capta. no, pero Dale, por favor. no me va a retar, ¿no? Bien, No veamos. se ve, no creo. Bueno, gente, vamos a ver agujeros de base. No hay ningún orificio o agujero de base de cráneo que no hayamos visto ya. Todos están en los huesos, todos. Y parietal, no le voy a volver a poner ese video porque verá que parietal, ¿ya? Sí, más cosas, los ángulos, saber cuándo es derecho y cuándo es izquierdo. Es el más difícil. ¿Sí? Ahora lo que necesitan hacer como grupo, ¿sí? Es ir reconociendo todo lo que vayan viendo en el video, que es lo que van a hacer el día sábado. ¿Sí? Y todo vayan tratando de ir reconociendo dónde está, cómo está y obviamente qué atraviesa. Si es que hay un agujero, algo lo va a atravesar. Bueno, Sí, claro. No es un tema difícil, pero sí es interesante tenerlos todos agrupados para poder razonarlos o localizarlos más fácil. ahora sí. Entonces, ¿qué agujeros tenemos y cuáles son los más importantes? Esto es una base de cráneo vista desde adentro, vista desde el endocráneo, y les marco entre la apófisis cristagali y la porción vertical del frontal al agujero ciego. Que se llama ciego porque no da paso a nada, sino que va a insertar a la hoz del cerebro. Por detrás del agujero ciego, ya hemos hablado de la cristagali, tenemos la lámina fibosa del móvil por donde pasan los No, yo filetes lo del traeré nervio otro día para olfatorio. estudiar. Acá les marco la silla turca, ala menor del esfenoides y ala mayor. El ala menor nace de dos raíces que van a delimitar el agujero óptico. Entonces, ¿dónde está y a qué da paso el agujero óptico? Está entre las dos raíces de inserción del ala menor del esfenoides y da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor se delimita la hendidura esfenoidal, que contiene a diferentes elementos que se dividen en según pasen por dentro o por fuera del anillo de zinc. Y tenemos, por dentro van a pasar el motor ocular común, el motor ocular externo y el nervio nasal. Y por fuera de este anillo de zinc van a pasar los nervios paténtico, frontal y lagrimal, pasta flora de la lagrimotecnia, y la vena oftálmica. Si marcamos ahora el ala mayor del esfenoides, vamos a encontrar ahí tres conductos. Uno bien anterior, que se dirige hacia abajo y hacia adelante,
¿Y qué es el agujero redondo mayor? Que no lo vemos desde la base vista de abajo. No se ve desde el exocráneo en la base. Se ve en la órbita. ¿Por qué? Porque se dirige hacia adelante por debajo de la hendidura esferoidal. Va a dar paso al nervio maxilar superior. Hacia atrás y hacia afuera tenemos el agujero oval, que da paso al nervio maxilar inferior y a la arteria meningia menor, y hacia atrás y hacia afuera de este, casi pegaditos, el agujero redondo menor, que va a dar paso a la arteria meningia media. Acá vemos una órbita vista de adelante, lo ampliamos, y acá se ve el agujero redondo mayor. En la órbita solamente del exocráneo, por debajo de la hendidura esferoidal. Buenísimo. Por delante del peñasco del temporal tenemos el agujero rasgado anterior, que va a dar paso al nervio vidiano. Y por detrás, entre el peñasco del temporal y el occipital, el agujero rasgado posterior, que va a estar, eso es occipital, eso es Ese es el más complicado. Entonces, patético son. pero vaya localizando, eso es fácil. ¿Lo ven? Perdón. Está un poquito más. Tal lagrimal, tafrona, la mnemotecnia, y la vena oftálmica. Perdóname. Todo eso encuentren en su base de cráneo. Es facilito de encontrar, todos Espera, ¿esa de deben la saber, anatómica? porque a cualquiera del ¿Dónde grupo le va a aparece y de tocar dónde es? saber. ¿Qué cosa es igual a la índice? O hendidura de Pone, esfenoidal. para eso es la práctica. Eso es. Todos Esta no va a ser. deben poder reconocer Ya. esos agujeros. ¿Y esta? Y después entramos a las alas mayores Es parte del del agujero. esfenoide. Esa ¿Ya? parte del agujero. Pero hasta ahí, pasa el seno petroso. esos súper fáciles de reconocer. ¿Sí? El biliano. No se olviden que hay más cosas para reconocer. Están los senos, ¿ya? Están las fosas. No solamente están esto es orificios. ¿Sí? Pero hay muchas más cosas para reconocer en base de cráneo. Además que es una vista endocraniana y hay una vista exocraniana. ¿Sí? ¿Ya han reconocido todos esos? Esos son fáciles. ¿Sí? Que ustedes mismos, que haya alguien encargado o dos, o si quieren dos personas encargadas, que vean, que muestren y que de verdad todos los del grupo estén reconociendo qué es. Ya. ¿Por qué se agarran estas bases? Ahí está, la otra base.